Mike Tyson, el indiscutible campeón de los pesos pesados, que en su día aterrorizó a rivales de todo el mundo. Perdió su libertad, sus campeonatos y su invencibilidad en 1992. Condenado a 6 años de prisión. El combate era diferente en la cárcel. Era puro poder y psicología, sin árbitros, guantes ni reglamentos. Irónicamente, al principio Tyson rehuía la violencia, ganándose el respeto con sus modales más que con sus puños. Sin embargo, las tensiones latían a fuego lento en un ambiente basado en la dominación. Se estaba gestando una pelea brutal, y cuando finalmente ocurrió, se convirtió en un mito. De campeón a presidiario, la caída de Tyson. Corría 1992. Mike Tyson, campeón mundial indiscutible de los pesos pesados, celebridad mundial, cuyos combates reportaban millones de dólares y fenómeno cultural cuyo solo nombre intimidaba a los adversarios. Representaba el máximo exponente del boxeo profesional. Entonces, en un sorprendente giro de los acontecimientos, Iron Mike fue acusado de agredir a una joven y llevado a juicio. El mundo vio con gran expectación cómo uno de los boxeadores más queridos del planeta caía en desgracia. ¿Era realmente culpable? ¿Iba a ir a la cárcel? A lo largo de los años, el boxeador mantuvo su postura de inocencia, pero el jurado lo declaró culpable de la agresión y le impuso una pena de 6 años de cárcel. De la noche a la mañana, el tipo que había actuado en recintos completamente abarrotados cambiaba las deslumbrantes luces de Las Vegas por los fríos confines de una celda de Indiana. El cambio de la realeza del boxeo al preso número 9, 22.335, fue bastante duro para Tyson. Hacía unos meses que disfrutaba del mejor estilo de vida de una celebridad, con aviones privados que lo transportaban de un domicilio a otro, un séquito personal que atendía todas sus necesidades y la admiración de millones de seguidores en todo el mundo. Pero su popularidad no significaba nada cuando cada mañana se despertaba ante los muros impersonales del Centro Juvenil de Indiana, más tarde rebautizado como Correctional de Plainfield, en un sistema que pretende despojar a las personas de su identidad. Los mismos puños que le habían reportado $30 millones en cheques de pago eran ahora simplemente las manos de otro preso. Los administradores de la cárcel comprendieron que albergar a un preso tan conocido podía resultar inadecuado. Primero pusieron a Tyson bajo custodia protectora, que es un tipo de confinamiento en solitario destinado a mantenerlo a salvo de posibles agresores, así como de otras personas que pudieran incitarlo a fanfarronear. A pesar de ofrecerle seguridad física, este aislamiento le causó sufrimiento psicológico propio. El hombre, acostumbrado a estar vigilado todo el tiempo, pasaba de repente 23 horas al día solo en una celda de 2 por 2 metros, sin nada que le hiciera compañía, salvo sus pensamientos y sus libros. Los golpes de las puertas de acero y los gritos esporádicos reverberaban por los bloques de celdas, sustituyendo a las atronadoras ovaciones de los estadios. Tyson ocupaba un lugar especial en la administración penitenciaria. Era una leyenda viva que había destrozado a campeones del mundo en cuestión de minutos, y algunos presos le miraban con asombro. Otros lo veían como una oportunidad para poner a prueba al campeón y ganar credibilidad en la calle. Podía sentir la tensión cada vez que entraba en las zonas populares. Más tarde, los guardias informaron de cómo otros reclusos evaluaban en silencio a Tyson, decidiendo si hablarle con respeto o enfrentarse a él. Ser la persona más dura de la sala era la base de la personalidad de este hombre. Así pues, este escrutinio continuo exigía una nueva forma de disciplina, que a menudo se traducía en aislamiento. Aún más difícil que el confinamiento físico era el ajuste psicológico. Ser el tipo más malo del planeta, rápido para enfurecer, más rápido para golpear, era la base de todo el carácter de Tyson. Esa misma furia podría tener resultados fatales en prisión. Tuvo que dominar el arte de la política carcelaria, cómo exigir respeto sin recurrir a la violencia innecesaria y cuándo echarse atrás. Esto desafiaba todos los instintos que le habían ayudado a triunfar en el ring. Más tarde, exboxeadores contaron que habían visto a Tyson controlar deliberadamente su temperamento en medio de provocaciones. Una clara batalla para un hombre acostumbrado a la resolución rápida y violenta. Sin embargo, irónicamente, Tyson pudo encontrar orden y tiempo para la reflexión en la cárcel.
algo que nunca había tenido en su agitada existencia exterior. Empezó a estudiar filosofía e historia con un fervor que hasta sus guardias se sorprendieron tras separarse de los que le habían apoyado y facilitado durante su ascenso. Sus nuevos libros de texto eran los escritos de Malcolm X, Sun Tzu y Nicolás Maquiavelo. Para encontrar un propósito fuera de la violencia que había caracterizado su vida, meditó e incluso estudió otras religiones. Con esta iluminación intelectual, comenzó una metamorfosis personal que duraría mucho después de su liberación. Para un atleta de élite, la cárcel tiene un coste físico considerable. La famosa condición física de Tyson se deterioró por la falta de instalaciones de entrenamiento adecuadas, en contraste con los gimnasios de vanguardia y los expertos entrenadores que habían perfeccionado su talento. Su rutina habitual en la cárcel consistía en flexiones, abdominales y boxeo de sombra en su celda. Empezó a perder la velocidad fulgurante de sus manos y la destreza que le hacían tan letal. Los expertos en boxeo se preguntaban si 3 años sin un entrenamiento adecuado habían dañado irrevocablemente sus habilidades. Pero mientras los medios de comunicación se centraban en su forma física, Tyson luchaba contra otro tipo de demonios. La vida en prisión era una batalla constante para la que nunca se había entrenado, y muy pronto tendría que entrar en un tipo de arena diferente para la lucha más brutal de su vida. La vida tras las rejas, un tipo diferente de lucha. En 1992, las puertas de acero se cerraron tras Mike Tyson, encerrándole en un universo carente de significado para sus cinturones de campeón. Las normas de la cárcel eran completamente distintas de las del mundo del boxeo que él había gobernado. Los guantes para amortiguar los golpes, los árbitros para mantener el orden y la cuenta de 10 para salvarte cuando caías a la lona estaban ausentes. Era el tipo de existencia más básico, en el que la gente tenía que ganarse el respeto en lugar de obtenerlo. En entrevistas posteriores, sin embargo, Tyson se referiría a estos años como los 3 mejores de mi vida. Pasé los 3 mejores años de mi vida en la cárcel. Al principio parece imposible. En una jaula de 2 por 2 metros, ¿cómo podía encontrar la tranquilidad un tipo que había vivido en aviones privados y áticos? La dura sencillez de la vida en la cárcel tenía la solución. Por primera vez en muchos años, Tyson se vio libre de estafadores, yes men, y de quienes querían aprovecharse de él. La rutina sustituyó a la locura de la fama. Levantarse, comer, trabajar y dormir. Sin entrevistas, sin cámaras y sin responsabilidades. Solo tiempo para reflexionar. Entendió rápidamente las normas no escritas del astillero. La reputación era crucial, pero no se basaba en la riqueza o la fama como en el mundo real. Tiene que ver con tu comportamiento. A pesar de su imagen intimidatoria, Tyson adoptó una actitud sorpresiva. Confianza tranquila. No alardeó. No utilizó su influencia descuidadamente. En cambio, escuchaba, observaba y hablaba con una calma calculada que exigía respeto sin plantear ninguna exigencia. La política en prisión era una danza delicada. Cada intercambio era significativo. Una mirada equivocada o unas palabras irreflexivas podían convertirse en violencia. Tyson, que había pasado toda su carrera dando rienda suelta a su ira en arrebatos controlados, necesitaba ahora aprender a autorregularse. Aquí no había ni rondas ni pausas en la actividad. Los calabozos o la incomunicación eran el final de los conflictos, no una campana. La prisión, sin embargo, no era un monasterio. Siempre había tensión latente. Los prisioneros lo ponían a prueba, unos por orgullo y otros por curiosidad. Buscaban comprobar la veracidad de la leyenda. Los reclusos le acorralaban cuando leía, le miraban fijamente mientras comía. Algunos incluso llegaron a hacerle comentarios sutiles sobre que sus músculos se hacían más pequeños sin sus preciados batidos de proteínas. Pero Tyson manejaba estas situaciones con cautela. No se echaba atrás, pero también evitaba una escalada innecesaria. A menudo bastaba con una mirada, una voz baja o la amenaza implícita de repercusiones. Los guardias le observaban atentamente. Eran conscientes de su identidad y de la importancia de su presencia en el inestable entorno carcelario. Algunos esperaban a que cometiera un error, mientras que otros le mostraban una cautelosa consideración. Tyson participó en el juego. Al menos respetaba las restricciones. Cumplía sus tareas en la cárcel sin protestar. Bajó la cabeza. Todo el mundo comprendió que Mike Tyson seguía siendo un campeón a pesar de su disciplina. No era una fachada de serena seguridad. La electricidad seguía ahí.
Solo estaba controlada y enroscada, y eso era suficiente en un escenario donde la percepción era supervivencia, hasta que dejó de serlo. Las tensiones del encierro. Cuando se produjo un apuñalamiento, se alteró el delicado equilibrio de la cárcel. Gritos bruscos, un destello metálico en el patio y la espeluznante imagen de la sangre salpicando el pavimento fueron parte de la rápida sucesión de acontecimientos. Todo el complejo se cerró en cuestión de minutos. Lo que empezó como un protocolo rutinario, unos días de restricción de movimientos mientras las autoridades investigaban el asunto, se convirtió en un cautiverio implacable de semanas que puso a prueba la cordura de cada uno. El repentino cambio en los acontecimientos fue especialmente sorprendente para Tyson. Las horas meticulosamente planificadas que habían dado sentido a su detención ya no existían, incluidas las visitas a la biblioteca, el tiempo de ejercicio en el patio y los breves pero esenciales encuentros humanos que rompían la rutina. Ahora solo quedaba la celda, las mismas 4 paredes, la misma litera pequeña, el mismo ciclo mental interminable e implacable. Después de horas de mirar páginas a la luz tenue, intentó leer, pero las palabras se volvían confusas. Cuando cientos de gritos de hombres enjaulados llenaban el aire, la meditación se convirtió en un reto. El estado físico se deterioraba a diario. El calor del verano asaba el bloque sin aire acondicionado, transformando las celdas en hornos que apestaban a transpiración y desesperación. Cuando se les permitía, las duchas eran la única forma de escapar del calor agobiante. Las ofensas menores, como que alguien pasara demasiado tiempo en el lavabo o que un guardia de seguridad tardara demasiado en responder a una petición, hacían que las tensiones aumentaran. A medida que tanto los presos nuevos como los experimentados sufrían bajo el constante confinamiento, la jerarquía carcelaria, típicamente rígida, empezó a resquebrajarse. Para mantenerse cuerdo, Tyson empezó a seguir extraños patrones. Contaba las fracturas de las baldosas del techo, empeñado en memorizar el preciso patrón de corrosión de las barras. Utilizaba solo el peso de su cuerpo y los pocos metros de suelo disponibles para crear complejas rutinas de ejercicios, pero el aislamiento le engañaba mentalmente. Las horas o los minutos podían escapársele cuando despertaba de un sueño agitado. En la constante monotonía de la vida cotidiana, la línea que separa los sueños del mundo real se hizo menos nítida. Se produjo una provocación durante uno de los infrecuentes momentos en que se ofrecían duchas guiadas. Una voz más allá de la línea que era lo suficientemente inequívoca como para evitar el conflicto directo, pero lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. «Apuesto a que ahora echas de menos tu ático», decía. Era una prueba deliberada de la conocida ira de Tyson, y las palabras en sí eran menos importantes que su significado. Otros prisioneros vieron el desafío y se pusieron rígidos. Los guardias movieron en silencio sus posiciones, a la espera de un conflicto. Parecía que la prisión se quedaba sin aliento. ¿Se rendiría por fin el campeón? Pero no era el momento de perder la paciencia. Mientras el agua fluía sobre él, Tyson mantenía una expresión cuidadosamente neutral. Había descubierto por las malas que las disputas en la cárcel rara vez acababan de forma amistosa. Los árbitros y jueces no puntúan ni detienen un combate aquí. Había repercusiones en cascada para cada comportamiento, incluidas condenas más largas, pérdida de privilegios y cosas peores. No podía arriesgarse a prolongar su encierro por una provocación de alguien a quien ni siquiera conocía, y mucho menos le importaba. Sin embargo, el continuo dolor erosionaba su bien cultivado autocontrol. La fachada de serenidad se fue diluyendo, y la presión que había detrás aumentaba con cada día de encierro. Tyson se miraba las manos en la celda, las mismas que le habían reportado millones de dólares en el ring y que habían noqueado al instante a luchadores legendarios. Ahora las sentía extrañamente ajenas a él. Armas de destrucción masiva sin salida autorizada aquí. Recordando el peso de los guantes y las envolturas, el atronador grito del público y la limpia finalidad de un golpe de knockout, los estiraba abriéndolos y cerrándolos. Los recuerdos le recordaban tanto lo que había sido como lo que había perdido. Toda la institución parecía palpitar con una tensión no agotada cuando el encierro alcanzó su tercera semana. La frecuencia de los pequeños conflictos aumentó. Las reacciones de los guardias se hicieron cada vez más crueles. Se respiraba en el ambiente una sensación de violencia inminente. Y todo el tiempo, esa voz seguía sondeando la debilidad, pinchando y esperando la explosión anticipada.
como el vapor en un recipiente sellado. La presión aumentaba. Tyson podía sentirlo en la forma en que sus hombros permanecían tensos todo el tiempo, en su mandíbula apretada y en las violentas pesadillas que le hacían transpirar por la noche. Comprendió que algo tendría que cambiar, y rápido. De lo contrario, explotaría. Y cuando llegara el momento, las únicas preguntas serían cuándo y de qué forma tan horrible. El rival más duro de Tyson hasta la fecha no era otro boxeador, sino su capacidad para ejercer el autocontrol en el calor opresivo del encierro, donde los ánimos se erosionaban y las provocaciones crecían. Dominar ese conflicto interno se hacía cada día más difícil, hasta que fue sencillamente imposible. El enfrentamiento que lo cambió todo, en lo que acabaría siendo uno de los sucesos más sonados del encarcelamiento del boxeador. Varios testigos presenciales atestiguaron que un recluso provocó a propósito a Mike Tyson durante el prolongado encierro en el correccional de Plainfield, en Indiana. Por supuesto, este no fue el primer ataque. Guardias penitenciarios y otros reclusos describen una campaña planificada de abusos verbales destinada a poner a prueba la famosa ira del ex campeón de los pesos pesados. Según las fuentes, hubo una clara tendencia a la escalada en las provocaciones. Con el tiempo, lo que empezaron siendo comentarios suaves sobre la famosa postura de Tyson se volvieron cada vez más hostiles e íntimos. Según las directrices del Departamento Correccional, el ex convicto James R. recuerda que se trataba de una guerra psicológica, no simplemente de palabras malsonantes. Los hombres sabían perfectamente qué botones apretar, y los pulsaron. Empezaron burlándose de él por los privilegios que había perdido cuando el jurado le declaró culpable: los hoteles de lujo, las limusinas, el dinero, las chicas. Luego pasaron a su estado físico. ¿Seguían siendo tan poderosos esos puños después de tanto tiempo en prisión? ¿Por qué no los mostraba? Bromaban. El comportamiento de Tyson cambió significativamente en ese momento, según el informe de incidentes del oficial correccional Mark Tinsley, que trabajaba en el bloque de celdas. El recluso Tyson mostraba una tensión física inusual durante los periodos de movimiento, decía el informe. El sujeto apretaba los puños cuando se cruzaba con determinadas personas en el pasillo. Los conocidos problemas de control de impulsos de Tyson y las circunstancias de encierro prolongado eran una mezcla potencialmente explosiva, como habían advertido los expertos psiquiátricos de la prisión. Según la doctora Ellen Shaw, realizada a las 2 semanas del encierro, los presos notables sufren un estrés especial durante su reclusión. La presión psicológica se acumula como resultado del continuo desafío al estatus. La última provocación, según los testigos, tuvo lugar cerca de las duchas, donde las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos. 3 historias diferentes de reclusos afirman que el agresor mencionó los problemas legales de Tyson en lo que una fuente describió como el ataque más personal hasta la fecha. Un recluso decidió burlarse del cargo que había llevado a Tyson a la cárcel, la agresión a una joven. Al parecer, cuestionó que Iron Mike se sintiera fuerte atacando a personas más débiles. ¿Habría hecho lo mismo con un hombre de su tamaño? Se burló. Carl Mendez, antiguo supervisor del bloque de celdas, recuerda las consecuencias inmediatas. El ambiente se alteró. Todo el mundo detuvo su movimiento. Tenías la sensación de que algo iba a ocurrir. Más tarde, los datos de seguridad revelan un extraño desfase de 17 minutos entre la respuesta del primer guardia y la conversación verbal, lo que plantea la cuestión de si los miembros del personal dejaron que ocurrieran cosas a propósito. Y cuando ocurrieron, todo el centro se dio cuenta de que Mike Tyson podía estar agotado, desmotivado y más lento de lo normal después de todo ese tiempo en prisión. Pero seguía siendo Iron Mike, y alguien estaba a punto de arrepentirse de haber ido a por él. El nocaut en el patio de la prisión. El brutal momento de la verdad de Mike Tyson. Según muchos testigos presenciales y los registros de la prisión, Mike Tyson asestó uno de los golpes más devastadores de su vida no en un ring de boxeo, sino mientras estaba encarcelado en el Correctional de Plainfield, en Indiana. Al parecer, un recluso llevó a Tyson demasiado lejos con persistentes provocaciones verbales durante el prolongado encierro, que desembocó en el suceso tras semanas de escalada de tensiones. El enfrentamiento duró menos de 3 segundos, según los documentos disciplinarios obtenidos a través de solicitudes de información pública. Los investigadores examinaron las grabaciones de vigilancia
y vieron cómo Tyson asestaba el famoso golpe cruzado de derecha con precisión quirúrgica. El receptor necesitó 14 puntos de sutura para curar laceraciones faciales. Tenía 2 dientes desprendidos y una fractura cigomática deprimida. Según los documentos médicos, los especialistas en biomecánica calcularon finalmente que la fuerza del impacto fue de más de 1.200 libras, lo que, a pesar de llevar 3 años sin entrenamiento profesional, era casi idéntico a las medidas máximas de combate de Tyson. Según el testimonio de los funcionarios de prisiones, se produjo un silencio inquietante justo después de la huelga. Según el relato de un guardia, el recluso Tyson no celebró ni posó. Se quedó parado como una estatua mientras el otro hombre caía al suelo como un saco de patatas. Según los registros del hospital, el preso herido perdió el conocimiento durante 38 segundos antes de recobrarlo. El episodio, según los psicólogos de la prisión, cambió significativamente la reputación de Tyson dentro de la institución. Tras el encuentro, se produjo un notable descenso de los contactos agresivos dirigidos hacia Tyson, según los informes de comportamiento posteriores. El incidente fue técnicamente impecable, según la investigación forense. Las imágenes de las cámaras de seguridad revelan que el golpe de Tyson tuvo la misma trayectoria que sus knockouts más conocidos en el ring. Seguimiento perfecto, alineación del hombro y rotación de la cadera. No se trataba de una pelea callejera, señaló un observador de deportes de combate que vio el video. Se trataba de un atleta de talla mundial, demostrando exactamente por qué fue una vez el hombre más temido del planeta. No necesitó golpear al hombre de nuevo. Un puñetazo había bastado para acallar sus burlas durante el resto de su condena. Pero en ese mismo momento, Tyson se preguntó si también había sido suficiente para que el director de la prisión lo arrastrara de nuevo al confinamiento solitario. Citando las normas de privacidad, el Departamento Correccional de Indiana declinó hacer comentarios sobre si Tyson había sido objeto de medidas disciplinarias. Sin embargo, según los registros publicados, solo recibió una pena leve. Algunos creen que esto se debió a que los funcionarios de la cárcel reconocieron la provocación como circunstancia atenuante. La cárcel te enseña cosas, diría Tyson en su podcast años después, describiendo el episodio con su habitual franqueza. Una de ellas es que a veces un solo golpe puede transmitir más información que 1000 palabras. El equipo médico del preso herido probablemente estaría de acuerdo. Según los registros del hospital, necesitó 3 operaciones reconstructivas diferentes y sigue sufriendo lesiones nerviosas. El incidente sirve como sorprendente recordatorio de la destreza física de Tyson, incluso estando encarcelado, y como aterradora ilustración de la rapidez con que la violencia profesional puede cambiar el equilibrio de poder en los centros penitenciarios. A pesar de la insistencia de Tyson en que fue su último altercado en prisión, la historia de aquel puñetazo perdura en los anales de los centros penitenciarios, las secuelas de un puñetazo legendario. Más allá de ese momento dramático, el knockout de Mike Tyson en el patio de la prisión tuvo consecuencias de largo alcance. Un consenso tácito surgió dentro de la institución en las semanas posteriores al incidente. Sería absurdo cruzar la línea que el ex campeón de los pesos pesados había trazado. Los funcionarios de prisiones vieron que las interacciones de Tyson con otros presos habían cambiado significativamente. En lugar de pruebas y sutiles desafíos, ahora había una cautelosa reverencia. El suceso pareció cambiar al propio Tyson. El único acto de agresión controlada, según los psiquiatras de la prisión, le había permitido, irónicamente, aceptar una vida más tranquila entre rejas. Ahora que su reputación era sólida, podía concentrarse en sus libros, su formación y el autoexamen que acabaría impulsando su desarrollo personal. Nadie se atrevería a traicionarlo. En 1995, la mística de aquel golpe acompañó a Tyson cuando salió de la cárcel. Cuando protagonizó uno de los regresos más espectaculares del boxeo, se convirtió en parte de su mística y sirvió para recordar a sus rivales que el tipo que podía detener combates con un solo golpe en el ring podía hacerlo sin guantes ni oficiales. En los prolegómenos de sus combates, los promotores hacían sutiles alusiones a él, dando la impresión de que enfrentarse a Tyson era algo más que un simple reto atlético. Fue un riesgo corporal de alto nivel. Décadas después de lo ocurrido en el patio de la cárcel,
El episodio sigue siendo un punto de inflexión en la complicada reputación de Tyson. Expuso la naturaleza fundamental del hombre, que era que subyacente a su introspección y desarrollo personal, había un poder innato al que se podía recurrir en cualquier momento. Aunque su disciplina es evidente por el hecho de que solo combatió una vez mientras estaba encarcelado, el impacto de ese único golpe sirve como recordatorio de por qué, incluso años después, se le sigue conociendo como Iron Mike. ¿Crees que la moderación de Tyson durante la mayor parte de su condena, peleando solo una vez, hace que su nocaut en prisión sea más o menos impactante? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.